Para este primer circuito, lo que vamos a resolver es determinar cuál es la VA y cuál es la VB. Primero que nada, tenemos que definir las corrientes, ya que vamos a resolver este problema a través del método de mallas. Tenemos aquí abajo la primera malla con la corriente I1, la segunda malla con la corriente I2 y la tercera malla con la corriente I3. A partir de esto podemos sacar ecuaciones viendo simplemente cómo están distribuidos los elementos alrededor de la malla. Primero que nada tenemos aquí negativo 193 voltios, ya que entra por terminal negativa y sale por terminal positiva. Más 4, y a través de la ley de Ohm tenemos que el voltaje es la corriente por la resistencia, entonces tenemos 4 por la corriente 1. Y en este caso, como se junta la corriente 1 y la corriente 2, ponemos una diferencia de corrientes multiplicado por el 0.4 VA, ya que es una fuente dependiente de corriente, más 6 por la misma corriente de la malla y 1, todo igual a 0. Para la malla 2, al tener una diferencia de corrientes, ponemos I2 menos I1 multiplicado por este valor de la corriente, que es 0.4 por el voltaje en A, más 2.5 por la corriente en la malla 2, que es I2, menos una diferencia de corrientes, pero ahora entre la corriente I2 y la corriente I3, que multiplica a 0.5 amperes, más 7.5 por la corriente I2, que es de la malla 2. Y en la malla 3 tenemos una diferencia de corrientes multiplicado por 5 amperes, más 2 por la corriente I3, más 0.8 por VB en la corriente I3, más 8 por la corriente I3. De igual manera podemos sacar aquí las ecuaciones auxiliares, tomando en cuenta que el voltaje en A es la multiplicación de 2 ohms por la corriente que pasa en este circuito, y la VB es 7.5 ohms multiplicado por la corriente en esta malla. Continuando, podemos cambiar el valor de VA por 2 y 3 e ir simplificando la ecuación hasta tener una ecuación de menos 193 más 10 y 1 más 0.8 y 3 es igual a 0. En la malla 2, de igual manera, cambiamos el valor de VA y vamos simplificando la ecuación hasta tener 0.8 y 3 más 9.5 y 2 igual a 0. Finalmente, en la malla 3, cambiamos el valor de VB por 7.5 multiplicado por la corriente 2, y en este caso se simplifica la ecuación a 10.5 y 3 más 5.5 y 2 igual a 0. A partir de esto, tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones, el cual tenemos 10 y 1 más 0.8 y 3 igual a 193, menos 0.3 y 3 más 9.5 y 2 igual a 0, y 10.5 y 3 menos 5.5 y 2 igual a 0. A partir de esto, podemos resolver para obtener las corrientes I1, I2 y 3. De estas corrientes, tenemos que el voltaje en A es igual a la multiplicación de 2 por la corriente I3, y VB es la multiplicación de 7.5 por la corriente I2, que nos dan los siguientes resultados. VA es igual a 14.7 volts y VB es igual a 51.45 volts. Para comprobar que estos resultados sean correctos, vamos a utilizar este simulador colocando las fuentes de corriente, las resistencias y las fuentes de voltaje. Primero que nada, empezamos con esta fuente de voltaje, en la cual se indica abajo que tiene 193 voltios. Tenemos la primera resistencia de 4 ohms. Aquí tenemos la fuente dependiente de corriente, que en este caso nuestro resultado salió de 5.9 amperes. Y tenemos aquí abajo una resistencia de 6 ohms. En la segunda malla tenemos una resistencia de 2.5 ohms. Tenemos la fuente independiente de corriente de 0.5 amperes o 500 miliamperes y una resistencia de 7.5 ohms. Finalmente en la malla 3 tenemos una resistencia de 2 ohms, una fuente de voltaje dependiente, que en este caso nuestro resultado es 41.15 voltios,
y otra resistencia de 8 ohms. Para comprobar nuestros resultados, tenemos que en la resistencia de 2 ohms está el voltaje V, el cual está modelado en esta fuente dependiente de corriente como 0.4 por el voltaje en esta resistencia. Aquí tenemos un voltaje de 14.72 volts, por lo que 0.4 de 14.72 da 5.9 amperes. Nuestra voltaje en la resistencia de 7.5 es de 51.46 volts y 0.8 por este resultado, al colocarlo en nuestra fuente de voltaje dependiente, tenemos 41.15 volts. Para este segundo circuito lo vamos a analizar a través de los nodos y para ello primero que nada se establecen los puntos de los nodos. Aquí se puede observar que tenemos nuestro nodo 1, nuestro nodo 2 y aquí abajo todo esto es nuestro nodo 3. A partir de esto vamos a analizar el supernodo y para ello podemos observar que tenemos primero que nada un valor de 2 voltios y luego tenemos aquí una diferencia de voltajes entre el nodo 1 y el nodo 2, por eso es la diferencia de voltajes. Continuando, tenemos aquí nuestro voltaje en C y nuestro voltaje en el nodo 3, que es una diferencia de voltajes, por eso es una resta entre el VC y el V3. Y finalmente, tenemos un voltaje en la resistencia de 2 que se tiene que dividir entre 2. Esto es por la ley de Ohm. Simplificando esto, tenemos la ecuación de 3V1 menos 1.5V2 menos V3 menos VC es igual a 0. A partir de esto, podemos analizar dos cosas. Primero que nada, el nodo 1 y el nodo 3. En el nodo 1 tenemos una fuente de voltaje V2 a la cual se le resta el voltaje VC, que esto es igual a menos 1.5 V2. Y a partir de aquí tenemos que 2.5 V2 es igual a la VC. En el nodo 3, si lo analizamos, tenemos que el voltaje C menos el voltaje 3 es igual a la diferencia entre voltajes entre el voltaje 3 y el voltaje 1 entre 2 más 9. A lo cual podemos simplificar que menos 9 más 0.5 V1 menos 1.5 V3 más VC es igual a 0. A partir de esto igualamos las tres ecuaciones. 3V1 menos 1.5 V2 menos V3 menos VC es igual a 0. 0.5 V1 menos 1.5 V3 más VC más 9 es igual a 9. Y 2.5 V2 menos VC es igual a 0. Y a partir de esto podemos obtener nuestros voltajes en cada uno de los nodos y nuestro voltaje en C. Por esto tenemos que el voltaje 1 son 2 volts, el voltaje 2 son 2 volts, el voltaje 3 son menos 2 volts y el voltaje en C son 5 volts. Para analizar estos resultados vamos a utilizar este simulador en el cual colocamos primero que nada la fuente de voltaje, que tenemos un voltaje de 2 volts, tenemos una resistencia de 1 ohm, una de 2 ohms, otra de 1 ohm y acá otra de 2 ohms. Tenemos aquí la fuente de voltaje dependiente, a la cual le pusimos un valor de menos 3 volts, ya que esta fuente de voltaje es la multiplicación de 3 por menos 1, que es la corriente que pasa por aquí. Tenemos una fuente de corriente de 9 amperes que va hacia abajo y una fuente dependiente a la cual la multiplicación de 2 por el voltaje de esta resistencia da un equivalente de 8 amperes. Al iniciar el simulador podemos observar que aquí en el nodo 1 tenemos un voltaje de 2 volts, en el nodo 2 tenemos un voltaje de 2 volts y en el VC, que es este punto que está aquí, tenemos un voltaje de 5 volts, por lo que de esta manera podemos comprobar que los resultados son correctos.